¿Cómo están, triunfadores? Espero se encuentren bien. Bienvenidos a una sesión más de su curso de trigonometría. Esta vez vamos a trabajar las razones trigonométricas de ángulos agudos. ¿Ya? Muy bien. En primer lugar, para hablar de razones trigonométricas, ya debemos considerar un triángulo rectángulo. ¿Estamos? A ver, tengo por aquí un triángulo rectángulo y debes tener en cuenta los siguientes elementos. Si usted ubica un ángulo θ, por ejemplo, yo estoy ubicando θ aquí, ya, uno de los ángulos agudos, notarás que el cateto horizontal o el lado horizontal viene a ser el cateto adyacente a ese ángulo θ. El lado vertical, que es el otro cateto, vendría a ser el cateto opuesto a ese ángulo θ. ¿Sí? Y el tercer lado, que es la hipotenusa. Supongamos que la medida de los catetos y la hipotenusa ya son BC y A respectivamente. Podremos decir que esos lados o esas medidas las vamos a relacionar a través de un teorema que se denomina el teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa equivale a la suma de los cuadrados, ya, de sus catetos. Muy bien. Ahora, las razones son 6. Entre ellas está el seno, ¿sí? Tenemos el coseno, la tangente, cotangente, secante y la cosecante. ¿De acuerdo? Son las 6 razones trigonométricas, considerando ese triángulo rectángulo. ¿Ya? Muy bien. No olvides, por favor, que el seno se obtiene a través del cociente entre el cateto opuesto a θ sobre la hipotenusa. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es B y la hipotenusa es A, pues, ¿no? Es A. El coseno. El coseno es el cateto adyacente a θ sobre la hipotenusa. ¿Quién es su adyacente de θ? El adyacente es C. Y la hipotenusa, bueno, sigue siendo A. La tangente es una razón que trabaja con los catetos. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente a ese ángulo θ, el ángulo que usted está considerando. Opuesto es B y su adyacente es C. La cotangente, a partir de aquí se empiezan a invertir las razones. La cotangente entonces vendría a ser la inversa de la tangente o la recíproca, ¿no? Esto es C sobre B. La secante, que viene a ser la inversa del coseno, ¿no? Hipotenusa sobre adyacente. Y la cosecante, que es la inversa del seno, hipotenusa sobre opuesto, A sobre B. Entonces, como te estarás dando cuenta, las razones trigonométricas, esa razón es un cociente, ¿verdad? Es un cociente. Es la división entre ¿quiénes? Entre las longitudes de los lados de ese triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, una razón trigonométrica se podría decir que es un cociente entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. ¿Ya? Y teniendo en cuenta obviamente uno de sus ángulos agudos, pues, ¿ya? En este caso nosotros estamos considerando θ. Observa que aquí estas razones trigonométricas, ¿ya? Son cantidades numéricas. Bueno, profe, yo estoy observando fracciones, usted lo puede expresar como decimal, pero eso es una cantidad numérica, así nada más, un número real. ¿De acuerdo? Son adimensionales, no tienen unidades.
¿ya? No tienen unidades. No puedo decir que el seno me queda por decir 0,5 metros. No, falso. ¿Ya? No olvides esos detalles. Muy bien. Una vez expuesto este pequeño cuadro, ya voy a exponer acá un pequeño ejemplo. Dice, se tiene un triángulo rectángulo donde uno de sus catetos mide 8 unidades y la hipotenusa mide 17 unidades. Encuentre la cosecante del mayor de los ángulos agudos. Ahora, ¿cómo hacemos acá? A ver, lo primero que hay que hacer, obviamente, es graficar. Ubicar los datos en el triángulo rectángulo, ¿no? Aquí tengo mi triángulo rectángulo. Un cateto mide 8 unidades y la hipotenusa 17. ¿Ya? No conozco el otro cateto, le voy a poner n. Pero lo podemos calcular, ¿no? Aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Correcto? Al aplicar el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es 17, equivale a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, n al cuadrado más 8 al cuadrado, ¿ya? Se genera aquí una ecuación de variable n, ¿verdad? Y al calcular, n nos quedará 15, ¿correcto? N es igual a 15, entonces voy a poner en la figura que n es igual a 15. ¿Ya? Ahora, una vez que tengo n, que vale 15, los catetos son 8 y 15. Dice, encuentre la cosecante del mayor de los ángulos agudos. Los ángulos agudos son los que están ubicados, ¿no?, opuestos a los catetos. Y entre esos dos catetos el mayor es 15, por lo tanto, el ángulo que se le opone será el mayor, ¿verdad? Allá, profesor, el mayor ángulo agudo se opone al mayor de los catetos. Yo le estoy ubicando un phi. Y es precisamente que le vamos a calcular la cosecante de phi. La cosecante se calcula dividiendo la hipotenusa entre el cateto opuesto. O sea, 17 sobre 15. Y esta vendría a ser nuestra respuesta a este pequeño ejemplo. Más o menos esta es la idea de las razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vayamos a las propiedades. ¿Sí? Las propiedades. Tenemos razones trigonométricas recíprocas. ¿Ya? Razones trigonométricas recíprocas. Para recordar aquí las propiedades de las recíprocas, debo ubicarme en U a las razones. Las 6 razones los voy ubicando en U, ¿no? El seno, coseno, tangente y luego subo cotangente, secante y cosecante, ¿verdad? En U. Bajas del seno a la tangente y luego subes de cotangente a la cosecante. ¿Y qué vas a hacer con esas razones? Las voy a multiplicar. Y resulta que el producto de estas razones son equivalentes a 1. Allá, profesor. Entonces se podría decir que el seno y la cosecante son recíprocas y el producto vale 1, siempre y cuando se trate del mismo ángulo. En este caso el ángulo es W. O de repente omega, como quiera verlo usted. ¿Ya? Muy bien. De aquí usted puede deducir, por ejemplo, lo siguiente. La cosecante equivale a 1 sobre el seno, por recíprocos, ¿no? Paso a dividir el seno y resulta que la cosecante es 1 sobre el seno. Estamos considerando que en este caso W es agudo, ¿verdad? Es agudo. El seno equivale a 1 sobre cosecante. Y así con las otras dos, ¿no? Con las otras dos relaciones. Muy bien. Tener en cuenta lo siguiente. Si a mí me dicen que la secante por el coseno, en este caso secante de 5x por coseno de y es igual a 1,
Entonces, para que eso ocurra, sabiendo que la razón secante y coseno son recíprocos, ya, para que esto ocurra, para que el producto sea igual a la unidad, los ángulos tienen que ser iguales. Entonces, de inmediato decimos que 5x debe ser igual a y. ¿Estamos? Muy bien, porque solo cumple cuando los ángulos tienen la misma medida o cuando son iguales. ¿Ya? Muy bien. Seguimos con las razones trigonométricas, bueno, algunos le llaman complementarias, o también las corrazones trigonométricas. Esto es aplicable para los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Recordemos que esos dos ángulos en un triángulo rectángulo son complementarios o suman 90 grados, ¿no? Al igual que las recíprocas, te decía que te ubiques en U, pero esta vez en las complementarias debes ubicarte de izquierda a derecha, ¿ya? De izquierda a derecha, y así vamos ubicando todas las razones. Por ejemplo, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿no? Una razón con el X y su corrazón, o la razón de al frente, con el complemento, o sea, Y. ¿Y qué ocurre con esas razones? Resulta que son iguales. ¿Ya? Son iguales. Para ser más concreto, vamos a ver, por acá un pequeño ejemplo. Tenemos el seno de 20 es igual al coseno de 70, porque 70 y 20 suman 90. Seno y coseno son corrazones. ¿Ya? Cotangente de 40 es igual a la tangente de 50. 40 y 50 suman 90. Tangente y cotangente son corrazones. ¿Qué más? Cosecante de 5 teta debe ser igual a la secante de 90 menos 5 teta, porque es el complemento, ¿no? Es el complemento. Muy bien. ¿Qué más? Más que propiedades acá, son las razones trigonométricas que se obtienen por cociente, entre otras dos razones, que solamente son la tangente y su recíproca, que es la cotangente, ¿no? Entonces, se podría decir que la tangente equivale al seno sobre coseno. Recuerde que estamos considerando el X como un ángulo agudo, ¿ya? Para que el coseno exista, ¿no? Porque si se supone que el coseno es 0, ¿no? Entonces seno entre 0 no existe, no está definido aquí, ¿verdad? No existiría aquí tangente tampoco. Por eso debo confirmar que esto cumple, ¿no? Por ahora, con un ángulo agudo. Ya más adelante estaremos viendo qué otras condiciones podemos dar cuando ya estamos con otro tipo de ángulo, que no sea agudo. Muy bien. Y la cotangente, que es su recíproca, vendría a ser obviamente el coseno sobre el seno. Allá. Para un mejor entendimiento vamos a ver un ejemplo. Entonces, si quiero expresar la tangente de 40, ¿no? Lo puedo representar como seno de 40 sobre coseno de 40. ¿Ves? O cotangente de 25, que puede ser coseno de 25 sobre el seno de 25. ¿Ya? Muy bien. Triángulos, rectángulos notables. Aquí estoy ubicando 4 triángulos conocidos, que es la de 45-45, 37-53, 30-60, 16-74. Las de 45 grados se caracterizan por tener catetos iguales, ¿no? Bueno, yo estoy ubicando A. Usted puede ubicar 1 y 1, por lo tanto la hipotenusa sería simplemente raíz de 2. Como yo ubiqué A, aplicas Pitágoras y te quedaría raíz cuadrada de 2 multiplicado por A. El triángulo de 37 y 53
es un triángulo donde sus lados están en progresión aritmética. ¿Ya? Sus lados del triángulo rectángulo de 37 y 53 se encuentran en progresión aritmética, no lo olvides. Y el menor de esos lados se opone a 37. ¿Ya? Tenemos 3, 4 y 5. 3 entonces se opone a 37. Muy bien. Ahora tenemos el triángulo de 30 y 60. En el triángulo de 30 y 60 la terna es 1, 2, raíz de 3. Pero yo estoy ubicando A, 2A, raíz de 3A. Estoy suponiendo que A vale 1, ¿no? Muy bien. No olvides que en este triángulo, para que recuerdes mejor, el menor de los lados se le opone a 30 grados, obviamente. ¿Ya? Y aquí la hipotenusa es el doble de ese lado opuesto a 30 grados. ¿De acuerdo? No lo olvides, por favor. Y por último, tenemos el triángulo de 16 y 74, donde la terna es 7, 24 y 25. ¿Ya? ¿Cómo me acuerdo? A ver, de repente, ¿no? Se me ocurre a mí, como el menor se opone a 16, yo puedo hacer lo siguiente. Sumo en el ángulo 16, sumo las cifras. 6 y 1, 7. Allá. Entonces el que está al frente le voy a poner 7. Es una forma de recordar, ¿verdad? Y luego completo 7, 24 y 25. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos otros 6 triángulos, que son triángulos aproximados, ¿de acuerdo? Usted puede darle pausa al video para que puedas tener en cuenta cuál es la terna de cada triángulo. Bien. Y la tablita que se genera con las razones trigonométricas que se obtienen de esos triángulos rectángulos. ¿Ya? Repito, puede darle pausa al video para que pueda visualizar mejor este cuadro. Muy bien, por ahora comparto doy por finalizar esta sesión y nos vemos en la próxima.